fiestas solemnes de Jehová en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Son las notas que empecé la semana pasada y aquí en sus notas hoy en día. Vamos a terminar lo que estaba explicando la semana pasada porque es importante de no tener dudas sobre este tema. Y es importante que como iglesia estemos unidos en la sana doctrina y como expliqué la semana pasada, yo entiendo de que hay diferentes entendimientos y diferentes dominaciones en cual practican el hablar en lo que le nombran lenguas. Pero yo quisiera tomar un punto bíblico de explicar lo que nuestra iglesia enseña sobre este tema para que no haya confusión en este grupo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, lo que expliqué la semana pasada, terminé con estas preguntas. Si es para hoy en día hablar en lenguas. Esto es muy importante de entender porque hay muchos que lo practican. ¿Por qué es tan común? ¿Sabían que hace 100 años no era común? Apenas en el año 1902 fue cuando empezó esta práctica en un grupo muy pequeño en un lugar llamado Topeka, Kansas. Así es que en toda la historia cristiana, por los primeros 2020 y tantos años de la iglesia en el Nuevo Testamento, no se practicaba esto. Así es que esto es algo, un fenómeno nuevo. Y es por eso que desde ese tiempo, en los últimos 100 años, se ha extendido la práctica donde ya la mayoría de lo que se nombran cristianos evangélicos lo practican. Pero ¿qué ha pasado? Es lo que quiero explicar, porque lo que yo sé por seguro es de que no solamente porque hay muchas personas haciéndolo, indica de que algo está bien o si está mal. ¿En qué se basa nuestra fe, hermanos? Es basada en la Biblia, en el texto. Y es por eso que tenemos que mirar hacia la Biblia como la autoridad de nuestra fe, lo que nos informa de lo que hay que creer, de lo que hay que practicar. Es útil la palabra de Dios para toda fe y práctica cristiana. Es la revelación de Dios, es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado para entender quién es Él, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es usted en Él? Aparte de esta fundación, esta autoridad de Dios, aparte, si no fuera por esto, hermanos, estaríamos a la misericordia de cada opinión personal, de cada experiencia personal. O sea que yo, ¿cómo puedo explicar de que algo está bien o mal si solamente es basado en mi opinión o mi experiencia? Porque cada persona tiene su experiencia única. Y como expliqué la semana pasada, hablando con un mormón, ellos van a ser personas que van a sentirse satisfechas en su religión, van a sentirse como que están conectadas con Dios. Hablando con un musulmán, también en su experiencia, en su religión, van a sentirse que están bien con Dios. Y en toda religión van a sentirse igual. Habla con un católico, habla con cualquier otro grupo de testigos de Jehová y todos van a creer que están en la verdad. ¿Qué es lo que tenemos como para saber y discernir qué es lo que es cierto? No puede ser basada en mi opinión personal o en mi experiencia personal. Hay algo más seguro. Hay algo que tiene la autoridad y es la palabra de Dios. Y es por eso que toda nuestra fe tiene que tener un entendimiento bíblico. Ahora, lo que otros dicen es de que, bueno, cada quien tiene su interpretación de la Biblia. Así es que cada quien puede interpretar la Biblia de diferentes maneras. Pero lo que practicamos como iglesia y lo que yo he aprendido a través de los años es de que la Biblia es escrita en un idioma donde se puede llegar a lo que fue la intención original, lo que el autor quiso comunicar a la primera audiencia, a la iglesia cuando escribieron los libros de la Biblia. Y si llegamos a esa interpretación de lo que el autor quiso comunicar, entonces ya podemos interpretarlo de manera correcta. Si la queremos interpretar de acuerdo
mi experiencia como hombre hispano viviendo en este siglo en California va a ser diferente que como lo interpreta alguien que es de China o como alguien que es de Rusia en sus experiencias personales, en su contexto cultural. Así es que tenemos que irnos a el autor original. Y sabemos que el autor original empieza con Dios, el Espíritu Santo, que inspiró a los apóstoles y a los profetas a escribir la Biblia. Y nuestra manera de estudiar la palabra de Dios es una hermenéutica, que es la palabra hermenéutica, es de cómo estudiamos las escrituras. Nos basamos en los idiomas originales, en el contexto en cual se presenta un verso, porque cada verso se puede explicar de muchas maneras si no tiene contexto. Y también el autor. ¿Qué más escribió el autor sobre este tema? ¿Es la única parte donde se encuentra este verso? No. Vemos que esta persona, si es Juan o si es Pablo, explicó estos temas de manera más amplia en otros textos. Entonces ya podemos formar un concepto en cual podemos interpretar la palabra de Dios con más estudio, con más conocimiento, en el contexto de este siglo en cual fue escrito, en el lugar por cual fue escrito, ¿verdad? Y la razón por qué fue escrito. Y eso para mí es algo más, una base más segura, más firme que simplemente abriendo la palabra de Dios, poniendo mirado en ese verso. ¿Qué dice ese verso? Pues a mí me dice esto. Porque no voy a tener contexto ni entendimiento de lo que estaba explicando el autor en esa parte de las Escrituras. Hermanos, nosotros nos enfocamos como iglesia, nos esforzamos a explicar la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, y damos estudio, tiempo de estudiarlo de manera más profunda para evitar mala doctrina. Y lo que se ha visto en el último siglo, como expliqué, en cual se ha formado una práctica de lo que se nombra hablar en lenguas o de manifestar dones que se vienen en el Nuevo Testamento. En este último siglo, lo que hemos notado que en este mismo tiempo ha habido un movimiento que no se enfoca en el estudio de la doctrina. Un movimiento en cual las iglesias han dejado de estudiar la Biblia de manera, lo que nombramos de tomarlo en contexto y en su idioma. Y por la consecuencia, hay personas que tienen mucho tiempo de ir a una iglesia y no tienen mucho conocimiento de la Biblia. Tienen bonitos recuerdos, tienen bonitas experiencias, pero conocimiento intelectual de lo que dice la palabra de Dios, no te pueden explicar los versos, no saben dónde se encuentran los versos, no entienden el concepto de la doctrina, porque se ha basado su experiencia cristiana en personas que quizá sean muy carismáticas en su presentación, quizá en un compañerismo, quizá en amistades sociales, que se encuentran en toda religión. Pero hermanos, tenemos algo más profundo, una relación con Cristo Jesús que es personal. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña la verdad. Y es por eso que lo que expliqué es de que mi experiencia personal, mi testimonio es de que yo fui católico, en un tiempo lo practicaba de manera fiel, y después de ser cristiano, yo fui de Pentecostés y lo practicaba de manera fiel, pero a través del tiempo, a través de estudiar la Biblia, Dios me dio un entendimiento diferente de lo que hay cosas buenas, pero hay muchas cosas en cual Dios no estaba bien en lo que yo creía, lo que yo pensaba, lo que decía el texto. Y es por eso que como pastor es mi trabajo, es mi responsabilidad ante Cristo Jesús, porque la iglesia es de Él. Me puso en cargo de las ovejas en esta área, en este local, de explicar lo mejor que yo pueda acerca de lo que dice la Biblia en estos temas. Bueno, hermanos, muy importante entender que cuando estamos hablando de lenguas en la Biblia, la palabra en el griego viene de glosa, que indica no lengua literal de su boca, pero es un idioma. Es idioma. Y este entendimiento cambia mucho de cómo vamos a leer los versos cuando explicamos de que cuando están hablando cuando estaban hablando en lengua, no estaban simplemente haciendo ruido con su lengua, pero estaban hablando en un idioma. Cuando se hizo la traducción al español,
o aún en el inglés, esta palabra de lengua, de glosa, no se hizo de manera correcta porque sería mucho más claro si fuera la palabra idiomas. Empezaron a predicar en otros idiomas, no lenguas. Lo que enseña la iglesia, hermanos, es algo que se conoció desde el principio. Desde el principio, los padres de la iglesia de los primeros siglos, todos tenían este entendimiento. Cuando daban sus comentarios acerca del libro de Hechos, del libro de Corintios, cuando habla de estos dones que se manifestaban en la era de los apóstoles, todos lo escribían de esta manera. Dios les dio una habilidad sobrenatural de predicar en idiomas que no habían estudiado, en cual cuando predicaban el evangelio de Jesucristo, lo podían explicar en un idioma donde alguien de ese país, de esa nación, de esa lengua, entendía el mensaje porque estaba en su idioma. Es como si ahorita alguien que no habla español llega y empieza a predicar en español. Ustedes lo podían entender. Eso fue el don que Dios les dio de la habilidad de hablar en otro idioma. Muy importantes estos nombres porque son conocidos, son teólogos de no solamente los primeros siglos, pero aún de la Reformación y aún de personas que todavía hoy en día tienen mucho impacto en su teología, B.B. Warfield, Charles Spurgeon, Juan Calvino, Jonathan Edwards. Pero lo que quiero enfocarme es en el último nombre que está aquí. Este nombre de Charles Fox Parham. ¿Saben quién fue este individuo, esta persona? Esta persona fue la persona que presentó la práctica de hablar en lenguas en el 1902. El entendimiento que este señor tenía es de que esto era algo que se miró en el Nuevo Testamento como que iban a poder predicar en otros idiomas humanos. Es más, esta persona se formó con los grupos misioneros y empezó a explicarles, hermanos, ustedes se enfocan mucho en aprender alemán o aprender idiomas de donde van a ir como misioneros. Ya no tienen que hacerlo. Solamente reciben este don, esta segunda unción, y cuando lleguen a sus campos misioneros, ustedes van a poder predicar de manera sobrenatural en los idiomas en cuales están. ¿Y qué pasó, hermanos? Esto es comprobado en la iglesia, en la historia, hermanos. Fueron a Hawái, fueron a Centroamérica, fueron a lugares de China, Tailandia. Y cuando llegaron los misioneros tenían este pensamiento de que iban a poder hablar en esos idiomas porque Dios les iba a dar este don, no funcionó. Nadie los entendía. Así es que ellos mismos en sus comentarios aprendieron que no funcionó. No fue como pensamos, pero esta persona, la que presentó esta doctrina, lo que se conoce como hoy en día hablar en lenguas, él mismo tenía el entendimiento de lo que es hablar en lenguas, es hablar en otros idiomas humanos. Pero la experiencia, lo que es algo místico, lo que la gente ve como sobrenatural, es atraído a muchas personas. Y muchas personas prefieren tener una experiencia emocional con Dios que una experiencia intelectual con Dios. Y esto es un cambio muy diferente en la iglesia, donde durante toda la historia de la iglesia, desde que Cristo la formó, el entendimiento, la relación con Cristo fue intelectual, fue algo en cual ellos entendían por la palabra. Y claro, eso puede expresarse en emoción, claro que sí, pero esa emoción está informado de la sana doctrina, lo que es verdad, lo que es correcto, lo que es apropiado, lo que es orden. Y es muy bonito, hermanos. Y yo no digo que tenemos emociones, es muy bonito expresar aún orando y orando ante Dios, quebrantados ante Dios, es bonito. Eso es algo real. Pero cuando mi emoción quiere dominar la relación con algo que ya se va más allá de lo que es apropiado, lo que es correcto, lo que es verdad, entonces ya viene siendo algo de la carne.
algo de la emoción humana. Y esto es por eso que es muy común, porque toda persona se les hace más fácil tener una experiencia que aprender algo. Yo he conocido personas que llegan a una iglesia donde se mueve mucho la emoción, y en cuanto llegan, no, sí, aquí sí se siente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están siendo tocados en sus botones emocionales, en cual ellos relacionan esto como Dios. Pero lo que vemos en esas áreas en donde están estas iglesias promoviendo estas emociones, ¿qué es lo que están enseñando? ¿Cuánto de las escrituras explicaron? ¿Cómo fue su alabanza? Y vemos que es más emoción que lo que es predicar la palabra, lo que es la verdad. Igual, han llegado personas con nosotros en estas iglesias, y el comentario que yo he escuchado cuando vienen de estas denominaciones, llegan aquí y dicen, este lugar está muerto, no se siente el Espíritu. ¿Por qué? Porque están impuestos a sentir una emoción, y es diferente que aprender algo, donde tienen que esforzarse. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que están explicando? Tengo que poner atención a lo que están diciendo, porque quiero aprenderlo como una verdad en cual yo puedo formar mi fe. Eso es más esfuerzo, hermanos. Pero es lo que Dios nos llama a hacer, que estudiemos para ser aprobados, fieles siervos a Él, no avergonzados del Evangelio, porque tenemos conocimiento de la verdad. Bueno, hermanos, no quería pasar mucho tiempo en este tema, pero quería terminar el pensamiento lo que estaba explicando. Este verso, 1 Corintios 12:10, que está en la pantalla, es uno de los versos en cual personas que alegan que lo que la Biblia indica de lenguas es más que hablar en un idioma. Porque después de que falló el esfuerzo misionero de predicar en otros idiomas, muchas personas decidieron, no, lo que está pasando es algo diferente. No estamos hablando en idiomas humanas. Estamos hablando en idiomas angélicas, idiomas celestiales, que el hombre no entiende. Es por eso que nadie entiende lo que estamos viendo. Y usan este verso, ¿verdad? Dice a 1 Corintios 12:10. A otro poder de milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas. Y aquí dice, mira, aquí hay diferentes clases de lenguas. Pero si entendemos esta palabra, lenguas, como es lo correcto, idiomas, entonces no hay confusión. ¿Hay más de un idioma? Hay muchos idiomas. Esto solamente es lo que está explicando, hay diversas clases de idiomas. Fácil de refutar ese mal entendimiento. Y otra interpretación de lenguas. ¿Cómo se puede interpretar un idioma celestial o angélica? Pero si alguien tiene el conocimiento de otro idioma, está hablando en ruso, está hablando en chino, yo puedo entender por el poder de Dios que me está dando entendimiento de este idioma, y lo confirman las personas que lo están escuchando. Sí, es el idioma que yo entiendo y es correcto. Bueno, hermanos, otro verso que usan para dar una estudio de que es más que un idioma humana, usan 1 Corintios, lo que escribe el apóstol Pablo aquí en el capítulo 13. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Podemos ver que en el contexto, lo que está escribiendo el apóstol Pablo son exageraciones y comparaciones. Es hiperbolía, es una expresión de extremos. Si yo tuviera la habilidad de hablar, no solamente como ser humano, pero aún algo diferente como los ángeles. No es de que puede o de que existe habilidad, es simplemente una exageración. Igual lo que sigue la exageración
de que si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, es una exageración porque nadie entiende todos los misterios. O si yo diera todo lo que yo tuviera o diera mi cuerpo a ser entregado, a ser quemado, exageraciones. Lo que está llegando es el punto de que no importa lo que yo trato de hacer, si no tengo amor, ese es el enfoque. Sin el amor, de nada sirve todo este sacrificio. Ese es el punto. Pero no está hablando aquí de dando una enseñanza de que podemos hablar con idiomas angélicos, hermanos. Eso es, de nuevo, la interpretación correcta y es por eso que hay que ver la palabra de Dios en el contexto, lo que el autor está explicando y podemos ser más razonables en cómo podemos ver estos versos. Amén. En sus notas, número 7, lo que se ve de manera común en iglesias pentecostales no muestra lo que se conoce como el don de hablar en lenguas en la Biblia. Letra A, la práctica de hoy en día no predica en un idioma conocido para dar testimonio de Jesucristo a personas que no son creyentes. Letra B, la Biblia no enseña que orar en lenguas es idioma de ángeles. Como expliqué, la Biblia no dice lo que es un idioma angélica, es más, cuando vemos que habla un ángel en la Biblia, habla en idioma humana. Amén. C, la falta de interpretación indica que no es un mensaje de Dios, algo que nunca vi en mis 30 años como pentecostés y como pastor de iglesia que promovía esto. Nunca vi que alguien pudiera interpretar lo que se había hablado. Y eso van juntos. Letra D. Se manifiesta en la práctica en iglesias que no enseñan sana doctrina. Y como expliqué, cuando vemos lo que se ve en cultos y sectos y aún religiones paganas, que ellos pueden hacer esto, pueden evitar exactamente lo que está pasando en estas iglesias, de hacer ruidos, de desmayarse, de temblar, de correr, de hacer todas estas manifestaciones. Podemos entender de que no puede ser el Espíritu Santo que está afirmando todos estos grupos, porque son anticristianos, son enemigos de la cruz. Los mormones que lo practican de manera frecuente no creen en Cristo Jesús como el Señor, Dios. Los hindús que ni siquiera creen en la Biblia de nosotros, no creen en Cristo Jesús como Dios, lo practican de manera donde tienen sus experiencias también místicas según su Dios. Y las iglesias cristianas que lo practican son iglesias, como mencioné, donde la sana doctrina no es muy sana, en cual tienen mucho mal entendimiento de la Biblia. Como mencioné, tienen mujeres que predican como pastoras, tienen personas que creen que Dios no es soberano, creencias de cada cosa que no, la Biblia no puede afirmar. Bueno, también en este punto se manifiesta cómo es posible que el Espíritu Santo afirme estos grupos. No es posible. Lo que está pasando, hermanos, es de que cada ser humano es un alma. Y esta alma tiene su mente y sus emociones. Y todos, cuando se nos presenta algo que nos atrae, especialmente si atrae a la carne, vamos a desearlo por instinto natural de la carne. Y esto es lo que vemos en el punto 8. La práctica se enfoca en obra humana. En primer lugar, se nos enseñó que debemos de buscar estos dones, que hagamos un esfuerzo en nuestra fe de buscar de Dios en estas áreas. Y luego ser dado el don como la segunda unción nos separa de las personas que son de solamente salvos, no tienen la segunda unción. Entonces ya hay distinción de cristianos. Los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, los que no, los que tienen la segunda unción y los que no, los que tienen la unción tienen el poder de ministrar, los que no, no lo tienen. Es ser distinguido como persona más espiritual de los que no han sido bautizados en el Espíritu. Letra B, la práctica alimenta la emoción común en toda persona. Como mencioné, si yo voy a una conferencia donde están hablando de una empresa o de un negocio y es lo que se ve en común, si ustedes han entrado en estos negocios donde te venden como la verdad de que van a ser ricos
si se meten en este grupo y empiezan a vender estos jabones o estos productos y todas estas conferencias, lo que hacen es que te emocionan. Saben cómo llegarte a los puntos donde te interesa. Todos tus sueños pueden ser realizados si te metes a este negocio. Es lo que se ve, hermanos, nos atrae. Es universal, es por eso que toda empresa sabe cómo promover sus productos. Cuando ves un anuncio, cuando ves un letrero en la carretera, nada es por casualidad o accidente. Todo está específicamente buscando cómo tocarte emocionalmente. Vemos todos los comerciales, tienen sus canciones que se enfocan en ti. Tú lo mereces, tú quieres ser como esta persona famosa, lo puedes hacer si usas esta marca. Y nos atrae. No es muy diferente lo que hacen en estas prácticas. Bueno, por último, la práctica es religiosa. Es religiosa. En cual, hermanos, cuando uno trata de simplemente tocar el tema de vamos a analizar lo que es esto bíblicamente, no quieren escuchar nada. Yo sé lo que sé, yo entiendo lo que entiendo, yo sé lo que he sentido y no quiero escuchar nada diferente. Es una defensa religiosa donde no están abiertos a qué es lo que ha dicho Dios sobre este tema. Me acuerdo pues, en muchas ocasiones evangelizando con alguien, si son católicos, si son de otra fe, inmediatamente usan esta defensa. Yo no quiero saber nada porque yo estoy totalmente satisfecho con lo que yo creo. Si dice la Biblia algo diferente, pues la primera verdad es tu interpretación y no quiero saber algo diferente. Y hermanos, eso es lo que pasa. Es por eso que como iglesia también yo los animo a ustedes a examinar todo lo que estamos enseñando. Yo creo que es bueno de cada sermón, lo que escuchan ustedes de mí o en esta iglesia, que lo analicen y lo estudien de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque les voy a decir que gracias a Dios queremos hacer el esfuerzo de enseñar la sana doctrina y predicar la verdad, pero si yo me pongo aquí a decir que todo lo que yo entiendo es correcto, sería yo una persona que tengo una falsa concepción de quién soy yo, un concepto de quién soy yo. Soy un hombre que no es perfecto, ni un pastor lo es, y no hay iglesia perfecta. Si en algo estamos mal, con mucho gusto yo quisiera saberlo, pero necesito entenderlo de un punto bíblico, no de lo que promueven el hombre o de la cultura, pero ¿qué dice la Biblia? Y si llegamos a un entendimiento de la Biblia donde yo veo que lo entendí mal, gracias hermano, gracias hermana por explicármelo. Yo quiero aplicarlo en mi vida ahora porque sé que es lo que a Dios le agrada, que yo sea fiel en obedecer su palabra. Amén. Es con esta humildad, hermanos, que vamos a llegar a la solución, que es la número 9. ¿Cuál es la solución, hermanos? Orar por los que no tienen entendimiento bíblico. Yo fui uno de ellos. Gracias a Dios, a través del tiempo, fue un esfuerzo largo. Duré más de 5 años como pastor antes de que cambiamos la doctrina de la iglesia. Y fue algo que dividió la iglesia. Muchos se salieron. Pero fue importante, porque prefiero una iglesia pequeña que está en la verdad que una iglesia grande que estamos engañados. Amén. Estar listos para enseñar la sana doctrina con respeto y amor. Siempre con respeto y amor. Es algo delicado. No hay que ser presumidos o alzados. Con toda reverencia hacia Dios, en amor, explicar la palabra. Letra C, invitar a personas a nuestras iglesias o a otras iglesias que enseñen la sana doctrina, para que aprendan otras enseñanzas, porque si solamente es lo que escuchan, es todo lo que saben, es bueno presentarlos en materiales que quizás nosotros veamos en el YouTube o tenemos libros que podemos prestarles o invitarlos a la iglesia. Y no apoyar movimientos que promueven la mala doctrina. A mí me han preguntado, ¿está bien si yo apoyo este ministerio? Y veo el ministerio y digo, pues en esto están bien, pero también promueve mucho de lo que está mal. ¿Por qué quieren apoyar algo que va a seguir promoviendo mala doctrina? Hay grupos
que son buenos, que promueven la sana doctrina, mejor apoyen a estos ministerios. Y es importante, hermanos, de tener sabiduría en quien apoyamos. Recursos adicionales, les recomiendo mucho el libro Fuego Extraño por John MacArthur. Lo explica de manera más detallada, más amplia, todos estos temas. Pero con eso, hermanos, vamos a solamente ya terminar este punto y vamos a solamente dar la introducción de lo que vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene vamos a enfocarnos en lo que es lo que sigue en las fiestas solemnes de Jehová, la fiesta de las trompetas. Se encuentra en Levíticos capítulo 23, versos del 23 al 25. Y lo que vamos a ver, hermanos, aquí, hermanos, es de que sigue el plan de Dios en la redención de la humanidad. Las primeras 3 fiestas se cumplieron en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y lo que vimos la semana pasada y la semana anterior, el día de Pentecostés, en cual Cristo cumple esta fiesta en que nace la iglesia. Pero en este evento se manifestó el hablar en lenguas y es por eso que yo quería dar de manera más amplia tiempo a este tema, porque sé que en nuestra cultura, en este área de este condado de Ventura, somos una de las pocas iglesias en español que enseña algo diferente que lo que se practica en muchas iglesias. Y es por eso que quería tomar el tiempo de darle la distinción de por qué lo hacemos y por qué no van a ver esto en esta iglesia. Y para que no haya confusión y también mi deseo es de que ante Dios oren, si ustedes están con este entendimiento donde hablar en lenguas es correcto, no nos va a dividir. No estoy diciendo que no son creyentes, sigan viniendo, los amamos, queremos que sean parte de nosotros, pero sí quisiera que vieran bíblicamente lo que es y oren ante Dios, que Dios les dé entendimiento de lo que Él espera de usted en este año. Bueno, hermanos, es todo lo que voy a poder explicar hoy. Me disculpan si no llego mucho al punto de la siguiente fiesta, pero gracias a Dios tenemos, con el favor de Dios, tiempo la semana que viene en explicar la fiesta de los trompetas. Y con eso, hermanos, vamos a orar. Como aplicación, hermanos, hay que ser humildes ante Dios y siempre estar examinando nuestra fe, nuestra vida ante Él y seguir aprendiendo. Los ánimos, si no vieron los sermones de las semanas pasadas, es importante para que igual en contexto entiendan lo que he explicado. Lo expliqué en parte la semana pasada y anteriormente también, así para que vean por completo lo que expliqué sobre este tema, para que no haya confusión. Y de nuevo, si hay cualquier pregunta, cualquier duda que tienen, pueden hablar conmigo, tienen mi correo electrónico en las notas, pueden llamarme, podemos hacer una cita para tomar más tiempo. Me gustaría mucho, si eso fuera el caso, si tuvieran más dudas o preguntas, que podíamos hablarlo de manera más amplia. Amén. Oremos, hermanos.